Cuando hablamos de juicio investigador, tenemos que reconocer que el juicio tiene fases. Tiene fases. Cuando hablamos de fases es porque cada una de ellas está hablando de un programa bien estructurado que nos enseña que hay una fase que es preliminar. Una fase preliminar al juicio final. En el juicio final, nosotros entendemos que los perdidos, los que han sido dictaminados como perdidos, porque no aceptaron la fe, porque no se apegaron a Cristo, entonces estos, como no han sido salvados, no fueron rescatados por la sangre de Jesús, reciben el justo precio y el pago por su actitud y su vida experiencial. Sin embargo, antes de que el juicio final llegue, se requiere un juicio preliminar o un juicio investigador. Así se conoce, un juicio investigador. Este aspecto implica el hecho de que Dios interviene para terminar con el problema del pecado e inaugurar el reino de Dios. ¿Para qué existe el juicio? El juicio existe porque es el mecanismo que Dios usa para que a nivel legal se demuestre con todas sus fases que la persona se salva por los méritos de Cristo y se pierde por la decisión que determinó no aferrarse a Cristo Jesús. Por eso lo que determina una cosa de la otra tiene que ver con nuestra unidad con Cristo. Mi unidad con Cristo es lo que determina mi actitud dentro del juicio. ¿Qué hace que yo me pierda o me salve? Mi unidad con Cristo. Porque quien me salva es Cristo, quien me restaura es Cristo, quien me da el nuevo corazón es Cristo, quien me ayuda a guardar la ley es Cristo, quien me ayuda a avanzar todos los días es Cristo. Entonces Él me va a impulsar a salvarme. Ahora, si me pierdo, implica que me pierdo porque sencillamente me desligué ¿de quién? Y desligarme de Cristo implica no aceptar su soberanía ni su obra en mi vida. Por eso es muy importante que los cristianos no deben temerle al juicio, porque el juicio, escúchame bien, el juicio es el mecanismo de Dios para liberar o condenar. ¿Está bien? Ahora viene algo más. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que en este juicio hay un examen de registro. Examen de registro. En estos registros, estamos hablando de los libros. Los libros de memoria, libros de la vida, ¿sí? Que son los más conocidos. Estos libros son los que llevan el registro exacto, inequívoco, sin errores, de todas las cosas que en este mundo pasan. Ahora, ¿por qué hay registros? ¿Por qué hay registros? Si Dios es omnisapiente, si Dios todo lo sabe, ¿por qué debe llevar registro? Porque en un juicio, la legalidad del juicio se va a vindicar, se va a sostener, basado en los registros que se mantienen en el tiempo. Es la forma de demostrar que lo que Dios está diciendo es veraz, es correcto. Porque alguno puede decir, ¿quién me puede indicar que Dios no inclina la balanza a su favor? Para ir en contra de aquel que desea salvar o perder. Sin embargo, el registro es lo que demuestra que lo que Dios dictaminó es correcto. Hay algo que pasa en nosotros, y es que los seres humanos no conocemos todo el panorama completo. Por ejemplo, uno puede ver una sonrisa, una alegría, una sonrisa, pero tú no puedes conocer qué motiva esa sonrisa. No lo puedes saber. Quien lo sabe es el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién va a dictaminar si esa sonrisa es realmente viene de un corazón transformado? El poder de Dios. Porque puede ser que sonríe, pero en el fondo hay envidia, hay odio, y quien conoce eso es el Espíritu Santo. Por eso es importante los registros. Hay otro aspecto importante
que el propósito de este sistema es verificar. Verificar. ¿Ok? Verificar. Este concepto de verificar es que cuando uno tiene los registros, cuando uno sabe lo que va a ocurrir, tiene la posibilidad de poder analizar con gran escala lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo. ¿Y qué vamos a verificar? Vamos a verificar cuáles son las condiciones, cuáles son los elementos que involucraron el programa salvífico de Dios. ¿Está bien? Si algo el diablo todos los días señala a Dios, es diciendo que es imposible que un hombre pueda ser salvado y redimido a pesar de su condición. Entonces Dios, que tiene los registros de la obra transformadora que Él hace en su vida, puede demostrar con evidencia que lo que Él estaba haciendo es verídico y es eficaz. Por eso es importante el juicio investigador, porque me sirve para verificar. Otra cosa muy importante es que aquí en el juicio también se involucra el concepto de intercesión. Intercesión. Interceder, el acto de Dios, saber que soy pecador, saber que tengo condiciones para perderme, pero Dios apunta a mi favor, coloca su sangre, coloca su sacrificio, coloca su gracia, coloca su vida y dice: yo morí por Floridalba. Y como yo morí por Floridalba, yo les pido que mi fe, mi trabajo, mi obra, mi sangre sea sustituta para reemplazar las obras de ella por mis obras. Eso es lo que hace el plan salvífico de Dios. Es sustituir mi condición por la obra de Cristo en mi vida. Por eso es que Pablo decía que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Ok? Y cuando Cristo vive en mí, entonces ahora quien obra es Cristo. Por eso es que la persona, de alguna manera u otra, se va deshabilitando, se va adecuando al programa divino, y entonces, en armonía con Dios, comienza un proceso de transformación espiritual. Porque ¿quién obra es? ¿Quién obra? Cristo. No obro yo, obra Cristo en mi vida. ¿Ok? Ahora bien, en el santuario vamos a recordar, cuando vimos la clase, que teníamos dos tipos de servicio. Tenemos el servicio diario y tenemos el servicio anual. El servicio diario compartía dos tipos de sacrificios, el de la mañana y el de la tarde. ¿Muy bien? Y en el servicio anual tenemos lo que se conoce como el Yom Kippur. El Yom Kippur era el momento en el que se tomaba la cortina dentro del santuario, se sacaba, se doblaba, pero antes de eso había un ritual importante. Habían dos machos cabríos, uno por Jehová y otro por Azazel. El macho cabrío por Jehová moría por expiación, derramaba sangre, pero el macho cabrío por Azazel no moría por expiación. Él moría porque era la consecuencia final del pecado. Recordamos cuando vimos el santuario que el macho cabrío por Azazel era llevado al desierto y dejado. Algunos dicen que lo dejaban, otros dicen que era que lo lanzaban al despeñadero y moría. No importa lo que ocurriera, lo que importaba era que él debía morir. Y él moría como consecuencia final del pecado, porque la paga del pecado es muerte. No es como algunos han llegado a pensar, que el macho cabrío por Azazel moría por expiación. Y les estoy diciendo que he leído libros de algunos eruditos que piensan que el macho cabrío por Azazel moría por expiación. Y en ningún momento el macho cabrío moría por expiación, porque este recibía el peso del pecado. Natsa en el hebreo eso significa cargar el pecado sobre sí.
¿Y quién lleva el pecado sobre sí si Dios lo perdona? Aquel que lo origina. ¿Comprenden el punto? Y ese es un aspecto muy importante que hay que aprenderlo en el juicio investigador. ¿Ok? Otra cosa muy importante es que en el día de la expiación, según Levítico 23, era el día de refugio por un peligro. ¿Sí? ¿Por qué había un peligro? Había un peligro porque Dios había permitido que todos los días la persona por fe llevara un cordero, el cordero moría y él salía sin culpa. Pero el pecado entraba al santuario. ¿Cómo entra el pecado al santuario? Agarraban porciones de sangre y con un hisopo rociaban la cortina del templo, y eso de alguna manera contaminaba el santuario. Y entonces es allí donde aparece Daniel 8:14 que dice: hasta 2000 tercera tarde y mañana, y el santuario será purificado, será vindicado, será renovado. Y es renovado porque hay algo que hay que limpiar, que hay que sacar. ¿Está bien? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos bien? Si hay alguna cosa perdida, pregunto. No, estoy perdido, no entiendo. Muy bien. Así que el día de la expiación era el refugio por un peligro. Tengo el peligro. Estoy en peligro no porque me voy a perder o salvar, sino porque el pecado es destructivo. Y Dios debe eliminarlo completamente, erradicarlo. Y generó un día de expiación para producir ese proyecto divino. Alabado sea el nombre de Dios. Ese trabajo es un trabajo que permite que el pecado no se sostenga en el tiempo, sea erradicado completamente. ¿Ok? Y por eso es que hay un programa donde Dios me va a dar refugio para restaurarme en mi condición que Él espera de desarrollar en mí. Ahora bien, en este programa teníamos un sacrificio que lo hacía el sacerdote por sí mismo, y también lo hacía por él y por la casa de él. Es tanto, el sacerdote tenía que sacrificar un becerro. ¿Y por qué un becerro? Porque ustedes saben que mientras más responsabilidad, mayor es el peso. Los becerros tienen más sangre porque son animales más grandes. Significa que si mataba un becerro, implicaba que éste derramaba más sangre para que la gracia y el perdón de Dios fuera completo en su vida. ¿Ok? Eso es muy importante. También está el sacrificio del macho cabrío por Jehová, ya lo expliqué. Macho cabrío por Azazel. Uno moría en sacrificio, el otro moría al despeñadero, o por inanición, o porque sencillamente pues estaba en el desierto y terminaba falleciendo, ¿no? Este aspecto es muy importante porque el registro de pecado, el registro de los pecados, se hace por transferencia. ¿Cómo es eso por transferencia? Si yo lo cargo, entonces yo soy el responsable por lo que cargo. ¿Está bien? Y como soy el responsable por lo que cargo, como la paga del pecado es muerte, ¿qué merezco? La muerte. Para que Dios me restaure y me dé vida, entonces debe transferir mi pecado, ¿verdad? Transferirlo sobre sí. Por eso es que Cristo muere en la cruz. Muere en la cruz como mi sustituto. Lo que yo debía pagar, Él lo paga. Alabado sea el nombre de Dios. Pero luego, como Cristo no puede cargar el pecado para siempre, entonces el pecado debe ser transferido a quien se hizo y se hace culpable del pecado, que en este caso es el diablo. Por eso es que Azazel, que representa al diablo, lleva sobre sí el peso del pecado. ¿Ve? Entonces el pecado, para ser erradicado, debe ser erradicado a nivel de transferencia. Alguien tiene que llevarlo. Alguien tiene que llevarlo. Alguien tiene que pagar el precio. Y por eso es que la salvación es por gracia. Por gracia. La fe
la fe lo único que hace es llevarme a aquel que me da gracia. La fe me dice, Cristo te va a salvar. Eso es lo que me dice la fe. Y tú dices, qué bueno, yo quiero aliarme a ese Cristo que me salva para que Cristo me dé gracia. ¿Y qué es la gracia? Concederme el favor que yo no merezco. Dame la mano para sacarme del hueco. Eso es gracia. ¿Ok? Y como Cristo me da gracia, me da la gracia, entonces Él ahora dice, yo voy a resolver tu problema y lo voy a erradicar. ¿Y cómo lo voy a erradicar? En un medio de transferencia. Alguien debe cargar. Quiera Dios que no lo cargues tú. Porque si lo cargas tú estás en problema. Porque la paga del pecado va a ser muerte. Pero si te alías a Cristo, Dios va a transferir tu pecado y te va a renovar tu vida para hacerla transformada por el poder de Dios. Amén. ¿Comprende? Ese proceso de transferencia es muy importante. Ahora hay otro aspecto importante. Este proceso de transferencia pasa del pecador a la víctima. A la víctima. ¿Cómo es eso? Cuando el pecador traía el cordero, o lo que iba a traer en expiación, lo primero que hacía era colocar sus manos sobre la cabeza del animal, como un acto de transferencia. Transfería mi culpa, mi responsabilidad, la transfería a la víctima. Y la víctima moría en mi favor. Que es lo que Jesús hace en la cruz. Él muere en mi favor. Pero luego, algo interesante, que el sacerdote, una vez que la víctima muere, el sacerdote debía comer una porción de la carne. Si él comía una porción de la carne, implicaba de alguna manera que este también recibía, ¿verdad? Recibía el peso de eso que se está exigiendo. Por eso es que Cristo muere como víctima, pero también ejerce una función sacerdotal para expiar, para ministrar. Y hoy creemos que Él sigue ministrando en mi favor como sumo sacerdote, alabado sea el nombre de Dios. Es verdad, no llevas un cordero pascual todos los días, pero llevas tu vida. De modo que presentéis vuestro cuerpo sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Llevar tu cuerpo, tu vida, en sacrificio, ya no muerto, sino vivo. Para que la expiación sea eficiente, tú tienes que entregarte vivo, para que Dios haga la obra que empezó en ti. Luego aprendimos, ¿verdad?, que luego en el altar se agarraba una porción de sangre de la víctima, era llevada al altar, se manchaban los cuernos del altar, ¿verdad? Y luego otra porción en una taza, con un hisopo, entraba el sacerdote y rociaba la sangre sobre la cortina. Estos aspectos son importantes para que ustedes vean la magnitud que ejerce el pecado y cuánta degradación y cuánto impacto puede ejercer esta situación en medio de nuestra propia experiencia personal. Por eso es que cuando uno piensa que el pecado es algo liviano y sin sentido y sin valor, entonces degradamos la magnitud que ejerce este proceso. O cuando le damos excesiva importancia a aquellas cosas sin saber el grado de impacto que esto ejerce, también es bastante delicado no ejercer el proceso correcto delante de Dios. Tenemos, por favor, vamos a leer unos pasajes bíblicos, vamos a Daniel capítulo 7, versículo 10. Daniel 7, 10, vamos a ver qué dice la Biblia. Y Apocalipsis 20, 12. Vamos a ver.
Daniel 7:10 y Apocalipsis 20:12. Allá, por favor. Ajá. Aquí va Apocalipsis. Ajá, avanza. Un río de fuego salía delante de él, miles de millares le seguían, y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Importante. ¿Qué dice Daniel 7:10? Y el día del Estado, de Apocalipsis 22. Ajá. Este es Daniel, muy bien. Vamos a Apocalipsis 22. Vamos a ver. Estaban muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Si notan, la Biblia está usando un principio básico, que hay unos libros donde hay registros, ¿ok? Estos no son códigos de leyes, sino registros de conducta, registros de experiencia de vida, que Dios lleva para poder examinar y para que se pueda verificar en el plan de intercesión todo lo que Dios ha hecho. Pastor, una vez que dice que y los libros fueron abiertos, quiere decir que el uno era el de la memoria y el libro de la vida. Es muy probable, estamos hablando de que es abierto porque ahora está a la disposición de ser examinado, ¿ok? Es ser examinado. Ellos son sin ningún tipo de errores, porque los libros tienen que estar totalmente intachables para demostrar, sin enmienda, para demostrar que lo que Dios hace es perfecto y es inequívoco, ¿ok? Ahora viene este punto importante. Pareciera que el registro de los pecados en el cielo, el registro de los pecados en el cielo, es lo que le da impureza al santuario celestial. Por eso es que la Biblia dice que hasta 2000 desde y mañana y el santuario es purificado. Y por eso es que los primeros no entendían. ¿Cómo es que en el cielo hay un santuario? Sí es cierto, pero en eso no hay pecado. ¿Cómo es que tiene que ser purificado? Entonces ellos pensaron, no puede ser que el cielo tenga que ser purificado porque no hay pecado. Entonces tiene que ser la tierra la que está en pecado y que tiene que ser purificada. Por eso es que esa es la manera como interpretaron los pioneros. Sin embargo, tú y yo sabemos hoy que hay un santuario en el cielo. Ahora, ¿por qué tiene que ser purificado? Porque hay un registro. Y el registro, de alguna manera, contamina. ¿Ok? Contamina. Y esa contaminación es la que Dios debe purificar en el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios, que el pecado tiene un fin. Tiene un fin. Y te ha de acabar en el nombre del Señor. ¿Ok? Pero tiene un proceso que debe desarrollarse para cumplirse el plan. El cielo se contamina, ¿por qué? O sea, el santuario celestial se contamina. Lo estoy repitiendo, por los registros, probablemente por los registros, ¿ok? Y por el hecho de que la sangre que Cristo derrama es una vez y para siempre. Es decir, la sangre de Cristo todos los días sirve para expiar los pecados. Porque supuestamente yo escuché un pastor que decía que el santuario se contaminaba por las oraciones que llegaban al cielo. Bárbaro. Eso es lo que le estoy preguntando. Bárbaro. Ajá. Y entonces por eso era Wow. que se contaminaba el cielo de las oraciones, de las inmundicias de nuestras oraciones Qué que bárbaro. llegaban al cielo. Mira, eso es peligroso porque aunque nuestras oraciones lleguen a ser imperfectas en la forma como pedimos, la Biblia dice en Romanos que el Espíritu Santo gime y también intercede por nosotros, y donde está el Espíritu Santo no hay imperfección. ¿Ok? Es lo mismo que tú puedas pensar, por ejemplo, que en Cristo puede haber imperfección cuando fue fecundado por el Espíritu Santo. Eso es algo que es inequívoco, es una cosa loca, es decir, que no tiene cabeza ni cola, porque la perfección en Dios es una regla importante dentro de su programa divino. Y el concepto de perfección no estamos hablando, como lo concibe el catolicismo, como algo inmaculado. Estamos hablando de perfección donde fue hecho completo. Todo lo que Dios hace lo completa, todo lo que Dios permite lo completa.
y lo culmina. Y por eso es que es perfecto. Un niño es perfecto no porque de alguna manera no se pueda caer. No, el niño puede caerse, pero uno puede decir que el niño es perfecto porque tiene 2 manos, porque tiene una buena anatomía, porque caminó en el tiempo correcto, a pesar de que una de las reglas que hay antes de caminar es caerse. ¿Ok? Nadie va a decir, ese niño es perfecto porque se cae. Nadie. Porque el caer y levantarse es una de las reglas en anatomía para que el niño comience a tener fuerza. Un proceso para comenzar a caminar. Sin embargo, a pesar de que cae, escucha bien, él paso a paso está aprendiendo a cómo levantarse y mantenerse en pie. Y por eso es que tú y yo hoy nos mantenemos en pie. Ahora, ¿cuántas veces nos caímos cuando éramos bebés? No sabemos, porque no llevamos un registro de cuántas veces nos caímos, ¿verdad? Pero sí podemos saber que la obra de Cristo es perfecta y nos ayudó a mantenernos en pie, en el nombre de Dios. Por eso que hay una regla importante en Apocalipsis 14: ¿quién se mantendrá de pie en el monte de Sion? ¿Por qué le dice allí? Dice, si lees Salmo 15 y Salmo 24, el principio es el mismo. ¿Quién se mantendrá de pie en el monte de Sion? ¿Quién habitará tu santuario, Señor? ¿Por qué está hablando de eso? Porque en el proceso, la obra de Cristo es mantenerme de pie. De pie. ¿Lo ven ahora? Ahora yo le pregunto, ¿una persona que camine de pie tiene riesgo de caer? Por supuesto. Ahora, ¿puede mantenerse caído? Claro que puede. Si quiere quedarse ahí, se puede quedar. ¿Quién lo va a levantar? Si él no quiere ser levantado, así vengan y le lancen mi salvavidas, él se va a quedar allí. ¿Comprende? Ahora, él necesita aceptar por fe que hay un salvavidas que lo va a sacar de donde está para levantarlo y ponerlo de pie en el nombre de Dios. ¿Estamos claros el punto como tal? Entonces, lo que contamina el santuario, los registros contaminan. ¿Ok? Y el trabajo espiritual de Jesús en la cruz. El trabajo de Cristo, que expía mis pecados todos los días y hace un trabajo de intercesión, de alguna manera, mira, hay un principio básico en el santuario, es que así como la salvación permea todo, en la Biblia todo está permeado por salvación, así como también todo está permeado por pecado. ¿Por qué? Porque el asunto es que los seres humanos de alguna manera estamos en un conflicto, pero Dios me da más formas y mecanismos para yo ser salvado que para perderme. ¿Por qué? Porque me da la transferencia, me da la gracia, me aporta la fe, ¿sí? Se mantiene en unidad conmigo, está allí. A mí me gusta algo interesante, que el Salmo 23 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. En el hebreo la palabra se traduce mejor como perseguir. El bien y la misericordia me perseguirán todos los días, para que en la casa de Jehová more por largos días. ¿Ven el concepto bíblico? Ahora, si el bien y la misericordia me persiguen, es porque muchas veces yo ando corriendo de forma contraria. Pero Dios me persigue para sacarme y para liberarme por fe en Jesús. ¿Ven por qué es importante entender esto? Es muy importante. Aquí no estamos hablando de que hay que mantenerse en pecado, ni que los seres humanos tenemos que vivir cohabitando con el mismo, no. Aquí estamos hablando de que el ser humano se coloca en el lugar donde Dios lo quiere colocar para que cumpla su ideal en su vida. Y aquel que era un empedernido pecador, ahora puede llegar a ser transformado por fe en Jesús. Será nueva criatura en Cristo. Pero esa es la obra de redención en Jesús. Esa es la obra que Dios redime. Esa es la obra de transformación que Dios hace en mi vida. ¿Lo comprenden que el punto está aquí? Amén. No es mi obra.
Porque si es mi obra, entonces me glorío. Y si yo me glorío, entonces ahora no es por fe, ahora no es por gracia, ahora no hay transferencia. Porque ¿a quién le transfiero mi gloria? ¿A quién transfiero mi gloria? Yo tengo que sentirme perverso, debo saber quién soy para poder aceptar la transferencia de Jesús, su obra. Por eso es que la salvación es por obra, sí, por las obras de Cristo. Porque sin las obras de Cristo no hay salvación. ¿Lo ven ahora? Sin embargo, tenemos una era hoy de la gente que está buscando ser perfecta, sin que Dios haga el proceso de renovación. Esa obra la hace Jesús en mi vida. Alabado sea el nombre de Dios. Ven algo más. El trabajo de Cristo en el primer compartimiento habla, por supuesto, en Apocalipsis de 1:12 al 13. Vamos a hablar de Cristo como Mesías que camina por la iglesia. 7 candelabros, ¿sí? 7 candelabros. Cristo caminando es la manera como se dice que Dios está cuidando y preservando su iglesia. Lo segundo es el trabajo del Espíritu Santo, quien ahora ministra por favor también en Apocalipsis 4:5 y 5:6, y el trabajo de interceder en favor de los pecadores en Apocalipsis 8:3 al 5. ¿Cómo se compara intercesión? Con el altar de incienso. ¿Sí? El altar de incienso. Y el incensario de oro, explicábamos en la clase de santuario, que Pablo en hebreo lo coloca en el lugar santísimo, aunque está en el lugar santo. Y explicamos que la razón de que eso ocurre es porque el incensario de oro permeaba más el lugar santísimo que el lugar santo. ¿Por qué? Porque estaba enfrente de la cortina contaminada por la sangre, y cada uno el incienso de alguna manera reducía el impacto de los malos olores y de todo lo que implicaba la contaminación que existía en ese lugar. ¿Ven? Y ese punto es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de entender este proceso. Ahora, hay algo más importante, es que el decálogo o los 10 mandamientos es la norma de conducta del juicio investigador. ¿Por qué? Porque la ley, este principio es importante, miren esto. La ley no me salva, no salva. ¿Sí? ¿Quién cree que la ley salva? La ley salva, no, la ley no salva, la ley no salva, la ley me lleva al Salvador. Ahora, ¿cuándo yo voy al Salvador? ¿Cuándo voy al Salvador? ¿Cuándo? No. ¿Y cómo me arrepiento? Yo me arrepiento, Jorge, porque a través de la ley comprendí que tengo un problema, pero ese problema yo no lo puedo resolver. Como no lo puedo resolver, entonces ahora la ley me dice, mira, ven acá, tú quieres mejorar tu problema, tienes que erradicar tu problema, erradicarlo, eliminarlo. Mira, el único medio que tenemos es Cristo. ¿Ok? Ahora, ¿dónde entra la obediencia? La obediencia no entra en el momento en el que la ley me impulsa al Salvador. La obediencia llega cuando yo acepto a Cristo como Salvador y quiero vivir en armonía con su ley. ¿Sí? ¿Correcto? Porque recuerden ustedes que la base de la ley es que el amor es el que antes de Dios. Entonces, ahora yo obedezco no porque estoy obligado a ir a Cristo, sino porque yo ahora que estoy en Cristo, Cristo me asignó un código de ética que me ayuda a vivir diferente en la mano de Dios. ¿Comprenden ahora el punto?
nadie que quiere obedecer la letra de la ley sin Cristo. Ahí está el problema. Porque entonces, ¿qué pasa? Ok, puede ser y va a pasar como el joven rico. El joven rico le dijo al Señor: mira, Señor, yo le he guardado todo. Y tú no ves en ninguna parte que Jesús lo contradice. Jesús nunca dijo que era un mentiroso. ¿Lo dijo o no lo dijo? No lo dijo. Más bien, pareciera que hubo una afirmación de que lo que él estaba haciendo estaba bien. Pero viene un punto. Cuando Jesús le dijo: mire, chico, te voy a poner una tarea, un detallito, anda y vende lo que tiene, dalo a los pobres. Ay, hermano mío, se le batuqueó la cosa. ¿Comprenden el punto? Entonces, el joven rico había guardado la ley, por supuesto, pero la ley no lo salvaba Cristo. Pero una demostración de que él había sido transformado por Cristo, había sido transformado por Jesús, es que él estaba dispuesto a desprenderse. Por amor. Claro, por amor. ¿Cómo amamos a Jesús y no amamos a los demás que nos rodean? Es imposible hacerlo eso. Entonces, el amor debía impulsar en el joven rico el acto de desprendimiento. Porque él debía entender que lo que tenía no era de él. ¿Era de quién? ¿Era de quién? De Dios. Y que Dios le estaba dando eso para beneficio de los demás. Entonces, aquí lo que hay es un nuevo código de ética que Dios le da, pero él dijo: no, así no. Yo puedo hacer esto, pero esto no. ¿Comprenden el punto ahora? Entonces puede ser que tú estés obedeciendo en esto, y no está mal. Pero si tú obedeces en esto y no lo unes con esto, ¿comprenden el punto importante? Por eso es que la base de la obediencia debe ser el amor. Yo obedezco a Cristo porque lo amo. Yo amo a mis enemigos y a mis amigos y a toda la gente que me necesita porque amo a Cristo. Y ese es el impulso que me ayuda a obedecer la ley, porque la base de la ley es el amor. Por eso que él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, por amor. Claro. Y permaneceréis en mi amor, así como yo he amado a mi Padre y obedecí a mi Padre. Claro, por supuesto. Nadie puede permanecer en Cristo si no ama, si su vida no está en armonía con el propósito que Él tiene para mí. Y eso es un aspecto muy importante. Ahora bien, como es un juicio, vamos a hablar de los integrantes del juicio. Primero, tenemos los acusados. Job capítulo 1, 9 al 11. Y tenemos también a Zacarías 3, 1 al 5. Vamos a ver qué dicen los pasajes, por favor. Zacarías 3, 1 al 5. Y Job 1, 9 al 11. Vamos a ver. Zacarías 3, del 1 a 5. Zacarías. Ajá. El Señor me mostró al sumo sacerdote, Josué, que estaba de pie ante el ángel del Eterno. Y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Dijo el Eterno a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás. El Señor que ha elegido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué, vestido de ropa sucia, estaba delante del ángel. El ángel mandó a los que estaban ante él: quitarle esa ropa sucia. Entonces dijo a Josué: mira, que he quitado tu pecado de ti y te vestí de ropa de gala. Después dijo: pongan mitras limpias sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y lo vistieron de ropa limpia, mientras el ángel del Eterno estaba presente. Ajá. ¿Sí vieron el proceso? ¿Vieron el proceso? ¿Qué hacía el diablo? Acusar. ¿Cómo estaba Josué? Correcto. ¿Y qué hizo Cristo?
¿qué hizo Dios? Limpió. Purificaron. Ok, tenemos entonces los acusados. Vamos ahora a los testigos. Los testigos. Tenemos los ángeles, ¿verdad? Y los seres no caídos. 1 Corintios 4:9. ¿Qué dice la Biblia? Porque pienso que Dios nos asignó a nosotros los apóstoles el último lugar, como a sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser una exhibición para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. ¿Qué les parece? Entonces hay testigos que están siempre observando lo que está ocurriendo en el panorama. Tenemos también el acusador. Apocalipsis 12:10. Vamos a ver, el acusador. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Y terminamos entonces con el 8:14 que dice: hasta 2033 mañana y el santuario será purificado. ¿Por qué tiene que ser purificado? Porque hay un lugar donde se produce este proceso y es parte elemental del panorama. Ahora, miren este aspecto importante. Los seres no caídos verán e investigarán cómo Dios está salvando. ¿Cómo es que Dios está generando la salvación? ¿Cómo es esa unidad entre la ley y la gracia? ¿Cómo es la unidad entre la fe y las obras? ¿Cómo es esa unidad entre un Dios amoroso, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios ama tanto a la humanidad, pero al final de cuentas va a destruir a aquellos que se salían de su plan? Entonces, ese aspecto es lo que genera el proceso de juicio investigador. También tiene que ver con el acto de vindicar su carácter. Saber que lo que Dios es no cambia. No cambia. No es como algunos andan por ahí diciendo que nosotros tenemos el poder para vindicar el carácter de Dios, cuando en ningún momento nosotros tenemos que hacer algo para que Dios sea visto como transformado o como santo. Jamás. Porque Dios es Dios. Y Él es santo. Él es fiel. Él no cambia. ¿Sí? Sin embargo, nosotros no tenemos nada que dar. Nosotros solamente recibimos la obra que Él quiere hacer en mí, y yo lo que hago es demostrar en mi vida que Dios está obrando. Eso es todo. Pero no hay nada en mí que pueda decir que yo tengo poder para que Cristo sea vindicado, porque su vindicación es inherente a Él. Él mismo tiene el poder para hacer conclusivo todo en mi vida. Por eso es que si Jesús empezó una obra, la va a terminar. Dios nunca deja obra inconclusa. Y eso es un aspecto importante. Dios siempre, la obra que termina, la obra que comienza, la termina. Otro aspecto importante. Cristo, cuando retoma el juicio, da un veredicto. ¿Por qué da un veredicto? Porque ya hubo un proceso judicial. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a la Biblia. 2 Corintios 5:10. Y San Juan 5:29. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Dios, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué le parece? ¿Qué dice la Biblia? Es necesario que todos comparezcamos. Tenemos un problema hoy con las teorías pretribulacionistas, posttribulacionistas, ¿sí? Que dicen que no pasaremos por el juicio. Que la gran tribulación, no, nosotros no, vamos a ser raptados antes de que venga ese proceso. Sin embargo, según la Biblia dice que es necesario, hermano mío, es necesario. ¿Por qué es necesario?
porque es la forma como Dios va a presentar un dictamen en mi favor. Es tanto, el juicio investigador es en favor de los santos, porque hay un acusador que todos los días te llena de basura en la cabeza, y que Dios tiene que demostrar, y más que demostrar, Dios tiene que sustentar, colocar en acción que todo lo que Él hace es perfecto. Y eso es muy importante tener en cuenta. Vamos a leer ahora San Juan 5:29. ¿Qué le parece? Hay una distinción allí, clara, muy práctica. Y ese aspecto es muy importante tenerlo en cuenta, porque no estamos hablando aquí de que, bueno, unos están predestinados para perderse y otros para salvarse. Jamás. Que nosotros hayamos sido asignados para una misión es una cosa, pero la salvación nunca es predestinable. La salvación es un regalo de Dios. ¿Ok? Y ese aspecto es importante tenerlo en cuenta. Otro aspecto importante, según 1 Pedro 4:17, el juicio comienza por la casa de Dios. El juicio investigador, ¿por qué comienza por la casa de Dios? Porque el juicio es en favor mío. Es en mi favor. ¿Comprenden el punto importante? Es en mi favor. Cuando yo voy a un juicio porque quiero buscar ser absuelto, ser liberado. Nadie va a un juicio es para no ser condenado. O alguno va a un juicio para que lo condenen. Nadie. Todos van para ser liberados. Pero dentro del juicio hay hay un numeral, hay una causal que dice también condenado. Ahora, ¿cuándo soy condenado? Soy condenado cuando no me alío a la obra de Cristo en mi vida, en el nombre del Señor. Otro aspecto importante, según Daniel 7, 9 y 10, la escritura me habla de que el juicio vino después de la caída del cuerno pequeño. ¿Sí? Como vino después de la caída del cuerno pequeño, entonces el periodo que la iglesia ha dictaminado en la doctrina de tardes y mañana, que es 1844, está correcto. Porque el cuerno pequeño, ¿a qué se refiere? ¿Qué es el cuerno pequeño? El papado. Si el papado cae, ¿verdad? Después de la caída implica que entonces hay un comienzo del juicio investigador. Por eso es que la iglesia dice que el juicio comienza a partir de 1844, el investigador. No es el ejecutivo. El ejecutivo es para erradicar completamente todo vestigio de pecado. Aquí lo que hay es un examen, una examinación, una verificación, un análisis que me va a ayudar a mí a poder tener claro a los santos que están a los seres no caídos de los ángeles, que va a consolidar que la obra de Jesús es completa. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Repito, manden la mano. Yo estoy en esta clase porque ya dimos las anteriores. Así que estamos ahí como reafirmando lo que ya hemos dicho, ¿no? Seguimos avanzando. ¿Qué se logra en el juicio investigador? Primero, se justifica al creyente arrepentido. ¿Ok? 1. Justificar al creyente. ¿Cuál creyente? Arrepentido. El arrepentido. El arrepentido. Por eso es que arrepentir en griego es metanoia. Y metanoia es una persona que va caminando equivocadamente, va equivocado, y de repente se da cuenta que está equivocado. ¿Y qué hace? Cambia positivo. No puede seguir porque está perdido. No puede regresar porque está perdido. ¿Qué va a hacer? Se devuelve al punto inicial. ¿Comprenden el punto? Entonces, el trabajo del investigador es justificar al creyente que buscó el punto de partida, porque está perdido. Segundo,
es también para expiar los pecados, ¿ok? Expiar los pecados que contaminan el santuario. ¿Sí? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pero esto es en favor de los santos. De los santos. Nada que pasa en el juicio investigador va en contra de los santos. Es en favor nuestro. Dios hace todo eso porque debe dictaminar que toda la obra que hizo en ti es correcta y es inequívoca. Nadie puede echarla por tierra ni patearla, no. Porque lo que empezó en Ismael es una obra que está bien estructurada y eso demuestra que Dios es ordenado y que es fiel. Tercero, ya dijimos, como el juicio debe ocurrir después de la caída del cuerno pequeño, y el cuerno pequeño cayó en 1798, cuando el general Berthier le dio la herida mortal que no se ha sanado todavía, ¿verdad? Entonces creemos, según el estudio de 2000 tardes y mañana, que empezó, juicio investigador, ¿ok? Este aspecto es muy importante. En este juicio están los profesos hijos de Dios, tanto los vivos como los muertos, como un proceso de examen, de adecuación y de liberación, para que de alguna forma se demuestre la justicia de Dios. También, finalmente, aquí se va a debatir dos aspectos: la forma como Dios salva y la forma como Dios condena. Sin embargo, repito, nadie va a un juicio para ser condenado. ¿Para qué vamos a un juicio? Para que nos saquen, para que me saquen del problema. Ah, pero resulta que se demostró que soy culpable. Ah, se demostró que esto condena. Pero el mismo juicio que me condena es el mismo juicio que puede ahora continuar y se puede conseguir en el proceso de investigación, que tú tienes algo que te puede liberar. ¿Entiendes? Y es lo que te va a producir la salvación en el proceso, la liberación. Entonces, al culpable se le justifica para salvación, y esta justificación para salvación está conectada con la fe. Con la fe. ¿Qué hace la fe? ¿Qué hace la fe? ¿Cuál es el trabajo de la fe? La fe es el mecanismo que Dios tiene para conducirnos al Salvador. Yo no sé por dónde voy. En este camino yo no sé por dónde voy. Yo lo que sé es que Dios me está conduciendo. Alabado sea el nombre de Dios. Y tengo fe de que Dios me va a llevar al lugar correcto. ¿Sí o no? Pero a la vez, la fe que me lleva a Salvador, gracias, es el mismo que me estimula ¿a qué? ¿A qué? A arrepentirme. El arrepentimiento no viene, escucha bien, sino por la obra de Cristo en mi vida. Si no pasa como Judas. Alguien puede decir, pero es que Judas agarró las monedas de plata y las tiró del templo. Se fue corriendo. Estaba arrepentido. No estaba arrepentido. Lo que estaba era, literalmente sabía que estaba perdido. Y él estaba buscando un medio de escape para ser liberado. Solo que la condenación final lo llevó a hacer lo que cometió. Arrepentimiento es un reconocimiento sincero de que no puedo lograr un cambio y que Cristo lo puede lograr. Y esto solo pasa porque Cristo ya me justificó. Es su justicia en mí. Algunos han dicho, ¿es la justicia de Cristo o la justicia en Cristo? ¿Es de o es en? Como sea. A mí me interesa que sea Cristo que obre mi vida. ¿Ok?
Porque en Cristo yo cimiento mi fe. Señor, aquí estoy, Señor. Tú sabes que no puedo, pero aquí estoy. ¿Sí? Pero también la justicia de Cristo es la que me dice, mira, este es el lugar correcto. Camina por aquí. No, Señor, pero es que yo quiero por aquí. No, es aquí, así. No, pero es que puede ser por aquí. Ah, bueno, dale pues. Dale pues. Si te caes, ya sabes que el camino es por aquí. ¿Comprende? Ahora, alguien puede pensar, ajá, pero ¿y por qué tiene que ser así? Ya va, pero ¿por qué así? Si yo quiero que sea así, ¿me explico? No, es así porque es la forma, es el medio que Dios usó para llevarte a Él. ¿Por qué tenemos gente que cae y se levanta, cae y se levanta, cae y se levanta y vive cae? Porque son personas que van caminando y quieren hacer lo que les da la gana. No, Señor, esta es tu justicia, sí, la acepto, pero yo por ahí no voy a ir. Por aquí como que es mejor, hay un atajito que se ve como más cortico, chicos. Por aquí es mejor. ¿Comprenden el punto? Y después ese atajo me trae peores problemas. Vean los atajos, por ejemplo, que cometió Abraham. Abraham cometió muchos atajos. ¿Cuál es ellos? Bueno, se puso a escuchar a la mujer y se acostó con la sierva. Ese atajo le trajo un tremendo problema. Por allá mintió que era su media hermana. Y aunque era verdad, entre comillas, para Dios era su esposa. Y por poco hizo que mataran al rey. Por poquito. Y el hombre lo sacó casi a patada de Egipto de broma, ¿yo? ¿Verdad? Porque se le apareció Dios en el sueño y le dijo, Dios le apareció en el sueño y le dijo, de frente le dijo, quieres acostarte con mi siervo. Y si tú lo liberas, te mato. Una cosa terrible. Y el hombre que temía a Dios le dijo, te vas de aquí. No, pero te vas de aquí, me mentiste. El hombre le gusta buscar atajos. ¿Cómo llego yo más rápido a la transformación? Entonces nos gusta buscar transformación rápida. No, deja que el proceso de Dios se culmine, paso a paso. Y a veces hasta detenemos el plan de Dios, lo detenemos, porque no nos gusta seguir los lineamientos de lo que Dios ya ha dictaminado en su proceso. Recuerda que quien sabe de Dios es el que dictamina cómo hace las cosas, cómo las hace. Nosotros tenemos un problema hoy gravísimo cuando alguien se muere. Alguien se muere y él mismo decimos, si estaba en la iglesia y venía a la iglesia y hacía culto y oraba, se salva. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se salva porque se salva. Y usted escucha aquí los sermones, el hermano Pedro está salvado en Jesús. Se está aseguradísimo. Ajá. Ah, pero si se suicida. No sé si me entienden el punto, ¿no? Y si nunca vino a la iglesia, no, se está perdido. No lo dejen ni entrar a la iglesia porque está perdido. Contamina el santuario. ¿Quién soy yo para determinar eso? Y si Dios lo quiso salvar, ¿quién soy yo para decirle que no? Para que ustedes vean el peligro de que nosotros cometemos a la hora de dictaminar quién se sabe quién se pierde. La obra de salvar es de Cristo. Y quien salva es Cristo. Eso tiene que estar claro. Y como es Cristo, Él es el que dice lo que hay que hacer en el panorama. Eso es cierto, totalmente cierto. Yo creo que muchas veces cuando lo expresamos, un hermano de la iglesia, una hermana que fallece, es más un anhelo de que se salvó el hermano que un dictamen de seguridad, pues no nos corresponde a nosotros, ciertamente. Sí, pero es peligroso porque si tú tienes en el culto a alguna persona que tiene concepciones católicas en su cabeza, que piensa que la salvación es por obra y que bueno, que él hizo buenas obras y que va para el cielo y pare de contar, ¿no? Porque todavía tenemos hermanos que cuando se muere alguien ponen el estado vuela alto. Ajá, estás en el cielo. Y entonces ponemos una musiquita por ahí muy común, ¿no? Que yo no lamento que estuviera no sé cómo, yo sé que me vas a cuidar desde el cielo. Y pare de contar. No, y ni siquiera vuela alto, sino que expresiones como por ejemplo,
papá, yo sé que tú quiero que sepas que te amo mucho, que a pesar del tiempo, como si estuviera escuchando. Correcto. Algunos hasta le celebran el cumpleaños. El primer día de muerto. Ay, si estuvieras hoy, tuvieras 80 años. Y después tiene 81, 82, como si hay una vida después de la muerte. Y eso es un peligro a uno poder meterse en este asunto, porque estamos cometiendo un grave error. Por eso cuando uno va a hacer un funeral, nadie debe examinar si el sábado se pierde. Nada. Usted lo que va a llevar es esperanza a un corazón dolido y a esperar que Jesús venga y nos diga, en definitiva, lo que Dios ha obrado en mi vida completamente. Dilo por allá. Pastor, por ejemplo, si una persona humana se muere, haga lo que haga aquí en la tierra, igualito va a juicio. Es que te repito, según la Biblia dice que todos vamos al juicio. Corito dice que Entonces, punto decir que no te metes al cielo, como está volando bajo, primero tienes que pasar. Te estoy repitiendo. El problema que estamos teniendo hoy en la fe es que algunos no quieren pasar por el juicio. Entonces tenemos el problema. No, van a ser raptados antes de que aparezca la persecución. bueno, ocurre que yo escuché al pastor hablar ya lo mencionó, de un juicio previo y de un juicio ejecutivo. El juicio del cual está hablando el pastor aquí es un juicio que compete solo al pueblo de Dios. Y dicho sea de paso, es para salvación. Para vindicar lo que Dios está haciendo. El juicio de los impíos, lo que se muere, que no aceptó a Cristo en su corazón, que no. Y es una fecha posterior. Claro, y recuerda que para que él pueda dictaminarse que está perdido, es porque hubo una evaluación. Nadie puede, Dios no puede decir, este se pierde, sin haber evaluado y presentado argumentos claros de por qué se pierde. ¿Comprenden el punto importante? Porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Dios da, Dios de memoria y cuenta. Esa es otra cosa importante. Nosotros en la tierra no queremos de memoria y cuenta. Ah, no, ¿y por qué tengo que rendirle cuenta a este pastorcillo ahí? No, a ese anciano, porque tengo que yo decirle, no, y a la junta, porque tengo que yo estar dando cuenta de las cosas. ¿Comprende? Pero Dios da memoria y cuenta. ¿Sabe por qué lo da? No porque Él sea infiel, sino porque su amor es tan grande que Él quiere dejar claro completamente, sin duda, de que todo lo que hizo es perfecto. Los seres humanos somos sujetos a dudar. ¿Entienden el punto? Los seres humanos somos sujetos a dudar. ¿Por qué? Porque hay apariencia y hay realidad. En la apariencia uno dice, ese está salvo, un hombre intachable. Es una persona, pero bueno, pues está agarrando la chiva a Dios allá. Pero el corazón habla de otra cosa. ¿Quién sabe eso? Dios. Va a pasar. Ahora, ¿esto va a dejar preguntas en la mente humana? Por supuesto, que tienen que ser respondidas adecuadamente, correctamente. Y Dios lo hace porque me ama. Es que tanto, mire, es que cuando uno entiende el amor de Dios, hermano, lo entiende. Uno no tiene duda de por qué razón yo sigo de pie cuando no merezco estar de pie. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Es que nosotros cuando caemos en problemas severos y no nos levantamos, es porque no hemos entendido cuánto Dios me ama. Porque es fácil juzgar a otro, pero no es fácil cuando yo me miro a mí mismo y me doy cuenta que estoy peor que los demás. Y a pesar de eso, Dios me da libertad, me da gracia, me da fe, me dice, mira, justificado, eres un hombre bien, vas a seguir adelante, te voy a ayudar, llegarás a la meta. Dios me ama. Pues en el pasaje dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese pasaje no se puede comprender en gran escala. ¿Por qué? Porque tú no sabes el impacto del amor de Dios hasta que lo vives en tu experiencia. No por lo que eres, sino por lo que vas a llegar a ser en Jesús, por tu gracia, en el nombre del Señor. ¿Está bien? Ok, quiero rápidamente presentar algunas teorías. Y repito, son teorías. Y las voy a presentar para que si en algún momento usted llegue a escuchar acerca de esto, usted sepa que es una teoría
que de alguna manera tiende a echar por tierra estos elementos. Primera teoría, es la teoría de la predestinación monergista voluntaria. La predestinación monergista voluntaria. Pastor, ¿qué broma es esa? Explícalo. La teoría de la predestinación monergista voluntaria la presentó Agustín y Calvino. Agustín y Calvino decían que si no eres elegido, entonces eres condenado. Es decir, o eres elegido o eres condenado. Entonces él decía que hay personas que vienen a esta tierra ya con el dictamen de condenado, que no hay gracia para él. Y otros vienen a esta tierra ya con elección. ¿Entiendes? Algo así como la oveja negra. Bueno, de familia tenemos 10 personas, 7 son buenas y 3 son ovejas negras. Esas 3 ovejas negras están condenadas, no tienen salvación. Es lo que él pensaba y es su concepción. Yo le pregunto, ¿eso es correcto? Jamás, jamás. Él también decía que en este proceso no hay análisis ni evaluación judicial. Dios lo que terminó no se objeta. Él dice, si Dios hizo una obra y la terminó, eso no tiene objeción. No tengo que preguntar nada. Él la hizo y así es. Sin embargo, lo que Dios hace y lo que Dios dice y todo lo que Dios es, está dentro de un juicio. Y si está en un juicio, implica que Dios presentará los argumentos que dan fe de lo que Él hace. ¿Comprenden el punto? Que nadie piense que usted está predestinado para perderse y otro para salvarse. Mira con eso, pendiente con eso. Segundo elemento, tenemos el modelo moral sinergista. El modelo moral sinergista. Por favor, lleve ese punto porque lo van a necesitar luego. Este concepto es arminiano y wesleyano. Se llama el modelo moral sinergista. ¿Qué significa este aspecto? Que la soberanía completa de Dios, ¿ok? Y su poder no desfiguran el amor de Dios. Repito, la soberanía completa de Dios y su poder no desfiguran su carácter. ¿Ok? No es que Dios deja de ser amor porque dio una orden de destruir a los amalecitas. ¿Me explico? No es que Dios deja de ser amor porque le entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Jamás. Dios sigue siendo amor. Solo que el amor tiene un límite. Y como tiene un límite, ese límite es lo que va a traer la consecuencia final. También hay una explicación al carácter moral de Dios. ¿Y cómo se explica el carácter moral de Dios? Con las acciones divinas. Como Dios obra. Es cierto que Dios muchas veces destruye, es verdad. Pero son más las veces que Dios salva que destruye. Es tanto, antes de que Dios destruya, primero salva. Destruye porque la condición final no tiene remedio. Tiene remedio. ¿Me explico? Dios hizo todo el plan y lo cumplió. No hay remedio. ¿El remedio cuál es ahora? Destruir. Lo va a hacer. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque el pecado igual va a destruir. Entonces, si el pecado me va a destruir, ¿verdad que sí? Entonces Dios me destruye antes de que el pecado me destruya como un acto de misericordia. Para que vean cuánto Dios me ama a mí. Otro aspecto importante, aquí se establecen relaciones y Dios nunca actúa en contra de su propia naturaleza de bondad y amor. Dios nunca va a actuar en contra de la naturaleza misma de Él. Este concepto es el concepto que los adventistas básicamente defendemos. ¿Por qué? Porque este concepto es el concepto que Elena de White desarrolló en su escrito
y que la Biblia también plantea. Dios nunca va en contra de su ética, nunca va en contra de su moral, pero todo lo que Dios hace tiene una finalidad y un propósito en el proceso, aunque lo que Dios haga no nos guste. ¿Lo comprenden el punto? ¿Sí? Otro aspecto importante. En este concepto está el concepto de libertad de aceptar o rechazar. Aceptar o rechazar. Esto habla de libertad. Libertad. ¿Tú aceptas o rechazas? No, pero es que, y si rechazo, ¿será que Dios me acepta? Sí. Vemos en la Biblia gente que rechazó y Dios lo aceptó. Pero porque luego aceptó. Pero si se mantuvo rechazando, no te puede obligar Dios a que aceptes algo que no quieres. Ese aspecto también es muy importante. Otro aspecto importante, aunque Dios, su autoridad absoluta, en algunas ocasiones ejerce límites en mi favor. No porque Él no pueda lograrlo, sino porque si lo hiciera, me destruye. Entonces, esto es muy importante que tengamos en cuenta que Dios no está limitado. Los límites que Dios asume, lo hace en mi favor. Porque yo sí soy limitado. No tengo las condiciones totales en el proceso. Pasamos a otra teoría. Ya dijimos que esta teoría es la que básicamente defendemos como adventistas, ¿no? Aunque esta es católica de alta expresión, ¿no? Pero la estoy presentando para que tengamos claro los puntos, cada uno en particular, para que podamos llevarlo con una claridad más amplia. Tenemos también el punto naturalista humanista. Este concepto naturalista humanista es el que habla que lo que sucede en el mundo es el resultado de las leyes naturales y la intención humana. Es lo que enseña el Big Bang, la evolución, generación espontánea y todas las teorías y de ahí por haber que presenté el jueves en este programa radial, que hay más de 50 teorías y todas apuntan a la idea de que las leyes naturales son la consecuencia a todo lo que pasa en el mundo. Eso implica entonces que no hay dirección, aquí no hay propósito. Dios no está metido en nada de eso, nada de eso. Por eso es que la evolución echa por tierra el concepto salvífico. Porque si Dios no está y no hay propósito, entonces venimos del azar y nos vamos del azar. No hay nada que hacer en esta tierra. Otro aspecto importante. La salvación, según este concepto, se experimenta en el aquí y el ahora. Ese es el concepto posmoderno. Dios mira el corazón, no mira mi vestimenta. Yo puedo venir con una minifalda, no sé, que se me muestre todo el proceso, las coyunturas, los tuétanos, pero Dios mira en el corazón. Yo pregunto, ¿eso es cierto? Mamá, porque el corazón, el reflejo del corazón es como yo transmito lo que soy. ¿Comprenden el punto importante? Entonces, como Dios lo dice, no, la salvación es hoy y hoy nada más. Vive la salvación. Por eso es que tenemos hoy una religión donde ahora todo es, la salvación es saltar y brincar. ¡Ay! Si me sentí bien, si estoy bien, soy salvo. ¿Comprenden el punto? Pero no siempre 12 años se está bien en salvación. Hay momentos en la vida donde pasamos dificultades terribles, pero todas me llevan al ideal que Dios tiene para conmigo. Por eso es que ese concepto es peligroso en este tiempo. Aquí entra lo que se conoce también como un nuevo problema, el problema del existencialismo. Miren este punto importante, el existencialismo.
soy yo. El narcisista, soy yo y solo yo, nadie más. Es la teología liberal, la que yo digo, bueno, vivo la fe, porque soy yo, lo que tengo soy yo. Entonces no doy estudio bíblico, no hago obra social, no hago nada, porque Dios me va a transformar en a mí, y la obra es conmigo. ¿Ve? Y esto me trae a mí individualismo y para de contar. También tenemos la que se conoce como la teología liberal, o la teología de liberación, que es una teología política social, que enseña pues que nosotros sencillamente, Dios está para nosotros y solo para mí. Ellos también hablan de que no hay salvación del pecado, ¿verdad? Que ese cuento de que no, que hay más bien poder en ti. Es lo que enseña la psicología hoy, hay poder en ti, que tú tienes poder para superar la crisis, superar la depresión, que en ti está una fuerza magnética que sale de ti y que tú puedes modificarla y transformarla y la transformas, entonces cambios en tu vida. ¿Eso es correcto? Equivocado. ¿Qué poder hay en mí? Ninguno. El poder es de Dios. Pero para que vean que hay peligros en nuestras concepciones humanas al poder avanzar en este proceso. Otro aspecto importante es el intento de vivir y alcanzar la realización en aspectos personales. Me determino a esto y eso lo voy a hacer. Un ejemplo, voy a lograr un título académico, no importa que llore el sábado. Voy a tener un hijo, no importa que tenga que no casarme, no me voy a casar. Voy a romper las reglas, pero Dios me va a dar un hijo. Para que vean el peligro. Otro aspecto, no hay un juicio final que determine el futuro. ¿Comprenden? Porque ellos dicen que ese juicio final no va a ocurrir y que Dios sencillamente, como es misericordia, a todos los va a incluir. Es lo que se conoce hoy como el universalismo. Todo el mundo es salvo. Nadie se pierde. Ese es el concepto de diablo, ¿no? ¿Qué diablo? El diablo eres tú. Correcto. Diablo no existe. El diablo eres tú, que no deja que Dios obre en ti. Y eso es peligroso también en nuestra era hoy. Es peligroso, porque no nos ayuda a avanzar. Ahora bien, vamos a ir cerrando esta clase hablando de 4 aspectos más importantes. El primer aspecto es entender que todo esto viene gracias al conflicto cósmico. Conflicto cósmico entre bien y el mal. Es tanto la base importante del programa salvífico de Dios, aunque no es el resultado del conflicto, si es la forma como Dios resuelve el conflicto. ¿Ok? Porque Dios no hizo plan de salvación a causa del conflicto, sino en armonía a resolver el conflicto. Ese aspecto es muy importante. Segundo, el gobierno moral de Dios. Yo les pregunto, ¿Dios es poderoso? ¿Lo podemos cuestionar? ¿Puedes cuestionar a Dios? Pregúntale a Job. Pasó 41 capítulos cuestionando a Dios. Los amigos de Job cuestionaban a Job, lo cuestionaban. Y decían, no, chico, tú no eres ningún transformado. Como que andas por ahí con unos deslices medio raros. Porque lo que te pasa es porque tú eres pecador. Y luego tuvo que pasar Dios 4 capítulos, del 38 al 42, donde Dios le dio más de 100 evidencias de la soberanía de Él. Cuando uno entiende, Erika, que Dios es poderoso y que no podemos cuestionarlo, comprendemos que la soberanía divina es perfecta. ¿Ok? Tercero, que necesitamos sostenimiento porque yo no puedo solo, necesito un juicio, porque como no puedo, el juicio
me ayude a esclarecer, ¿no? A esclarecer y a mostrar quién, hacia dónde voy. Y finalmente necesito una relación. Mete que yo me sostengo porque tengo una Relación. Tengo una relación porque me sostiene. Entonces el juicio está en el medio porque el juicio es lo que une mi incapacidad con la capacidad de Dios. Lo que no puedo y lo que Dios puede hacer se va a ver reflejado en el juicio. ¿Comprendieron el punto? Lo repito. Sostenimiento implica esto. Incapacidad. No puedo. Estoy incapaz. ¿Qué implica relación? Me sostiene. Que alguien puede. ¿Quién puede? Dios. Entonces, yo me sostengo porque tengo una relación. ¿Verdad que sí? Y mi relación se sostiene porque Dios me sostiene. Entonces, el juicio lo que hace